Bueno, en este video vamos a hablar de preguntas y respuestas del nervio trigémino quinto paracraneal. ¿A qué debe el nombre y el tipo de nervio? Sabemos que trigémino significa trillizo y también hace alusión a las tres grandes terminales de este nervio, que es lo que le caracteriza al quinto paracraneal. ¿Qué tipo de nervio es? Este es un nervio mixto, ya que aporta tanto sensitiva como motora en su acción. Bueno, lo que le caracteriza mucho a este nervio es que sus ramas terminales y su origen va a tener ganglios. En este caso, el primero va a ser el ganglio del nervio trigémino, el ganglio del trigémino. Tiene una forma de media luna aplanada. Tiene tanto una convexidad anterior, que es la más importante porque de esta emergen los tres ramos terminales, y una concavidad posterior. Está en el hueso temporal y va a recibir fibras simpáticas del plexo carotídeo interno. También tenemos un cabo trigeminal denominado de Meckel. Esto es una pequeña celda que está constituida por el desdoblamiento de la meninge, de la dura madre. Vamos a comenzar con el origen real. ¿Cuál es el origen real? Se distinguen en núcleos sensitivos y núcleos motores, como los vamos a ver a continuación. Los núcleos sensitivos, según la Target, los divide en tres y los motores en uno solo. ¿Cuáles son los núcleos sensitivos? Todos vienen del ganglio del nervio trigémino, hay que tener en cuenta. Entonces, los núcleos son el núcleo espinal del trigémino, el núcleo sensitivo principal y el núcleo mesencefálico. El núcleo espinal del trigémino está en la parte caudal o bulbo medular, que recibe fibras del tracto espinal. De ahí su nombre. El núcleo sensitivo principal está en la parte más ancha de la columna, a nivel de la protuberancia. Y el mesencefálico está más arriba del anterior, y las fibras están conectadas con el tálamo. Tiene por dos vías, una anterior y una posterior, y estas fibras forman los tractos trigémino-talámicos. Tenemos que tener en cuenta que las tres fibras sensitivas se encuentran en los tres ramos terminales del nervio. Entonces vamos a tener que llevar la sensibilidad tanto exteroceptiva, propioceptiva, táctil, termoagelsia y propioceptiva. De lo más importante es cuáles las sensaciones que lleva cada uno. Por ejemplo, la sensación táctil está dada por el núcleo principal, el sensitivo principal. La termoagelsia está dado por el núcleo espinal, y la sensación propioceptiva y profunda está dado por el núcleo mesencefálico. En cuanto a lo que les decía de la sensación, por ejemplo, la propioceptiva está dada para los músculos de la órbita, los cutáneos y los masticadores, y también de la ATM. En cambio, la motora va a ser solo un núcleo motor, o también denominado núcleo masticador, que ya lo vimos anteriormente, y este va a ser para los músculos, específicamente para los músculos masticadores. Ahora, el origen aparente, de dónde aparentemente saldría el nervio, y este se origina por dos raíces emanadas de la cara anterolateral de la protuberancia, donde se confunde con los pedúnculos cerebelosos medios. Tiene una raíz sensitiva que es más voluminosa y está situada en la pared lateral, a la raíz motora, que esta en cambio es un poco más pequeña. El trayecto. El trayecto desde su origen la tiene en la fosa craneal posterior, va adelante y lateral en dirección al borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Tenemos que la raíz motora se desliza paulatinamente bajo la sensitiva, y es importante saber que la raíz sensitiva se separa en abanico. Este es el plexo triangular, que se ensancha por la presencia del ganglio del trigémino. Es la forma que adopta de un abanico gracias al ganglio del trigémino, que lo conocían anteriormente como de Geyser. En el cabo trigeminal es donde emite sus ramos terminales. Las relaciones, vamos a tener que tiene relaciones pontocerebelosas y en el borde superior de la porción petrosa del temporal. En cuanto a las relaciones pontocerebelosas, hay que destacar que este nervio se halla en el espacio subaranoideo,
entre la protuberancia, el cerebro y la cara posterior de la porción petrosa del temporal. Sabemos que está lateralmente y por debajo del nervio troclear y arriba de los nervios facial y vestíbulo coclear. Lateralmente también hay venas del cerebelo que están unidos al seno petroso superior por la vena cerebelosa inferior. Ahora, las relaciones en el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Este va a ser el plexo triangular y a la raíz motora. Estas se apoyan sobre la incisura del nervio trigémino, que es la incisura de Gruber. Esta incisura ósea es importante porque es transformada en el orificio por la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo y está ahí el seno petroso superior. Ahora vamos a ver. Colaterales, realmente sí tiene colaterales de este nervio, pero no son tan importantes. El ramo tentorial es la colateral que se puede encontrar, según el libro de Testig. El ramo tentorial nace cerca del origen del nervio y es para la tienda del cerebelo. Los terminales, que es lo que le caracteriza a este nervio y es lo que hay que aprenderse, que son tres, ¿no es cierto? Por eso es lo del trigémino, que es el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Vamos a hablar de cada uno. El nervio oftálmico, también denominado de Willis, o B1, que sería del quinto par craneal, el primero. ¿Qué es importante saber de este? Que es un nervio sensitivo. Va de arriba adelante y penetra el tabique lateral del seno cavernoso, donde se divide en tres ramos. Está el frontal, el nasociliar y el lagrimal. Es importante saber que entra en la órbita por la fisura orbitaria superior. Tiene relaciones en la pared lateral del seno cavernoso. El nervio está primero debajo del nervio oculomotor y el nervio troclear, y lateral al abducen y a la arteria carótida interna. El nervio oftálmico también va a dar colaterales. Regresé. Bueno, el nervio oftálmico, la anatomía funcional es exclusivamente sensitivo. Y vamos a ver que tiene, no lo he puesto aquí, pero tiene colaterales, terminales, perdón. El nervio frontal, que atraviesa la parte lateral de la fisura orbitaria, el nervio nasociliar, que es el nasal, atraviesa la fisura orbitaria superior. Esta va a tener una raíz sensitiva del ganglio ciliar, y es importante saber las terminales del nasociliar, que es la etmoidal anterior y la infratroclear, y el nervio lagrimal, que es la última terminal del nervio oftálmico. El nervio maxilar es el B2. Es importante saber este nervio, que es un sensitivo y emerge de la convexidad del ganglio del trigémino, con un trayecto profundo y oculto. Aquí se encuentra anexado otro ganglio, que es el ganglio pterigopalatino. El nervio oftálmico va a tener el ganglio ciliar. El trayecto del B2 atraviesa de atrás hacia adelante la fosa craneal media. Sale por el cráneo por el foramen redondo menor. Es importante saber esto, por dónde sale el B2. Sabemos que el B1 salía por la fisura orbitaria superior, y este segundo va a salir por el foramen redondo. Penetra la fosa pterigopalatina, va adelante y atrás de la fisura orbitaria inferior y llega a la órbita. Eso es importante saber. Tiene relaciones intracraneales en el foramen redondo, en la fosa pterigopalatina, en la órbita y en la fosa canina. Bueno, lo importante son todos, ¿no? Pero la fosa pterigopalatina es importante, ya que está comprendida entre la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoide. Esa es la fosa pterigopalatina. Y el nervio se sitúa en la parte superior, por encima de la arteria maxilar. En la órbita acompaña la arteria infraorbitaria, y en la fosa canina sale por el conducto infraorbitario y da sus ramos terminales. Las colaterales del B2 son un ramo meningio, un ramo orbitario, un nervio cigomático, un nervio faringio, las raíces sensitivas del ganglio pterigopalatino, nervios alveolares,
superiores y los alveolares superiores anteriores, que es lo que se dividiría. Bueno, el nervio cigomático nace del nervio maxilar de la fosa pterigo-palatina, llega a la órbita, se une con el lagrimal. Es importante saber que se divide en dos ramos, en el cigómato temporal y en el cigómato facial. Los nervios alveolares superiores también son importantes ya que perforan la tuberosidad del maxilar y se dirigen a las raíces de los molares de la arcada dentaria superior. También dan filetes para el seno maxilar. Los alveolares superiores y anteriores se originan del anterior y siguen su trayecto hacia adelante a la altura del nervio infraorbitario y va a ir a las raíces del canino y los incisivos. Los terminales van a ser el nervio infraorbitario que sale del conducto y al salir se expande en abanico en las partes blandas de las mejillas. Se comunica con un ramo del nervio facial e inerva los ramos palpebrales inferior, ramo nasal y labio labial. Este también va a tener un ganglio que es el ganglio pterigo-palatino o esfenopalatino o de Meckel. Es importante porque rige la secreción lagrimal y la vasomotricidad de las cavidades nasales. Estos ganglios van a tener ramos aferentes y eferentes. Los ramos aferentes es el ramo colateral del nervio maxilar y el ramo posterior es el nervio del conducto pterigo-palatino. Y los ramos eferentes, estos mandan filetes nerviosos al ramo maxilar. ¿Cuál es su anatomía funcional? Pues es netamente sensitivo, tiene fibras secretoras para la glándula lagrimal que provienen del nervio facial, es importante saber eso. El territorio que ocupa va por las fosas nasales, los dientes del maxilar, el seno maxilar, la piel de las mejillas, de la nariz y de la región temporocigomática. También es importante saber que por las fibras del ganglio tienen un contingente vasomotor en la nariz y lleva la excitación de esta área, que son los estornudos y la congestión nasal. Ahora finalmente nos vamos al B3, que es el nervio mandibular. Este es un nervio mixto que resulta de la unión de los ramos sensitivos del trigémino con su raíz motora. Es el que ya aparece la raíz motora. Es el ramo trigeminal más voluminoso. El nervio mandibular es el nervio de la mandíbula y sus dientes, del mentón, de la lengua, así como de la masticación. En su cara medial se encuentra el ganglio óptico. Ese es el ganglio de este nervio. Bueno, en su trayecto vamos a dividirlos en tres, en una porción intracraneal y las extracraneales, el foramen oval y la región de la fosa infratemporal. Intracraneal, el ramo es sensitivo, es pequeño, corto, es oblicuo hacia abajo y adelante y lateralmente. Está situado en la prolongación de la cavidad trigeminal. Sabemos que la raíz motora es más larga y se encuentra en la cavidad y se une al nervio mandibular. En el foramen oval contiene el nervio mandibular, el foramen oval, y la arteria meningia menor. Es importante saber esto porque siempre preguntan de dónde sale y dónde emerge el B3, el B2 y el B1. En este caso el B3 es del foramen oval junto a la meningia menor. Y de la región de la infratemporal, esto sabemos que penetra la fosa a su salida después del foramen oval y termina en la fascia interpterigoidea. Y también en la cara medial del músculo pterigoideo lateral, eso es importante saber. Este también tiene colaterales que son muy importantes, que son los ramos meningios, los nervios temporales, el nervio común para los músculos pterigoideo medial, tensor del veno del paladar y del tímpano, y el nervio auriculotemporal. Bueno, el nervio meningio sabemos que entra por el foramen espinoso junto a la arteria meningia media. Los temporales profundos se los va a dividir en tres, que son los temporomaceterino, el temporal profundo medio y el temporo bucal. Sabemos que los dos primeros pasan por encima del pterigoideo lateral y el último pasa entre las dos cabezas del mismo músculo. Importante saber del temporomaceterino es que sale de la parte anterior del nervio mandibular, pasa por la parte cribosa de la fascia interpterigoidea y por el foramen crotafítico bucinador, que es el de Hirt. Esta es una pregunta rebuscada, pero por ahí pasan por el foramen crotafítico bucinador. Sabemos que terminan en la parte superior, como ya lo dije, del pterigoideo lateral y en la cara inferior del ala mayor del esfenoides. Aquí también se puede dividir en el nervio temporal profundo, posterior y en el nervio maceterino.
Ahora el temporal profundo medio se origina por debajo del foramen oval y se dirige en sentido lateral pasando a la parte cribosa de la fascia interpterigoideo. Y el temporo bucal está orientado por dos raíces que luego se fusionan entre sí y pasan el intervalo del músculo pterigoideo lateral. Este es el nervio del pterigoideo lateral. Ahora el nervio bucal del que les estaba hablando este pasa entre la cara profunda del tendón del músculo temporal y se aplica a la cara lateral del músculo bucinador. Ahora el tronco común para los músculos pterigoideo medial, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano, este tiene una dirección hacia abajo y hacia adentro, y además de anterior, cruza el ganglio óptico por el foramen pterigoespinoso. De este tronco se origina el nervio del pterigoideo medial, que va hacia abajo y lateral para alcanzar al músculo. El nervio del tensor del velo del paladar llega a la cara lateral de este. El nervio tensor del tímpano penetra en el músculo cerca de sus inserciones en la trompa auditiva. El nervio aurículo-temporal, este se lo puede considerar como terminal. Se origina por dos raíces que rodean la arteria meningia media. Se dirige atrás del cuello de la mandíbula y penetra por la celda parotidia. Esto es importante porque también toman y es por el foramen, el ojal retrocondilio de Jubar, que da paso a la arteria maxilar interna, a la vena maxilar y al nervio aurículo-temporal. Eso es lo importante de este nervio del aurículo-temporal. Después sabemos que contornea el cuello de la mandíbula y se hace vertical. Da ramos para el ganglio óptico, para el ramo articular y ramos parotídeos. También da comunicantes con el facial, el nervio del conducto auditivo externo y la membrana del tímpano. Para el pabellón de la oreja y la piel de la región temporal. Ahora, en cuanto a los ramos terminales del B3, vamos a tener que son dos, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El alveolar inferior es un nervio mixto, es importante saber eso, va adelante y atrás entre los músculos pterigoideos. Penetra el conducto mandibular a la altura de la rama mandibular por detrás de la língula. Recorre el conducto mandibular, termina en la parte anterior del hueso por dos ramos, el nervio incisivo y el nervio mentoniano. En cambio, el lingual es un nervio sensitivo con fibras secretoras que vienen de la cuerda del tímpano para la glándula sublingual y submaxilar. Nace en el espacio interpterigoideo, desciende entre la cara medial de la mandíbula y el pterigoideo medial y pasa encima de la glándula submandibular. Es importante que pasa delante del pterigoideo medial. Llega al piso de la boca y se coloca en el conducto, medialmente al conducto submandibular y sabemos que termina en la mucosa de la lengua. El ganglio óptico, que es el ganglio del B3, este es una pequeña masa nerviosa que está ubicado debajo del agujero oval y medial al nervio mandibular. Tiene igual nervios aferentes y eferentes. Los aferentes son sensitivos del nervio mandibular, del glosofaringio, que era el petroso menor, y una raíz simpática del plexo que rodea la arteria meningia media. Los aferentes van a la glándula parótida por el nervio auriculotemporal. La acción del B3, la anatomía funcional, sabemos que es motor, sensitivo y secretor. Motor es el nervio de la masticación, por los ramos que emite a los músculos elevadores, a los músculos depresores de la masticación. Estos sabemos que corresponden al primer arco braquial. La sensitiva inerva la piel de la cara y del cráneo, la mucosa de los senos frontales, maxilares, las cavidades nasales y el paladar, y la mejilla. La secretora, como les había dicho, es secreción mucosa de las cavidades nasales, de los senos y del paladar. La secreción lagrimal y salival está dada debido al nervio del conducto pterigoideo y importante saber que es a la cuerda del tímpano. Eso es el trigémino.